la inteligencia, lo que consideramos como inteligencia, yo diría que va evolucionando con el tiempo. Antes se requería otro tipo de inteligencia, ahora otra. Y ahora además estamos viendo que hay más de un tipo de inteligencia. Bueno, hay mucho debate sobre esto. Yo creo que sí, pero entiendo por qué hay tanto debate. Quizás, sí, quizás la inteligencia es la media de todas, o la integral de todas. Pero sí que creo que la inteligencia va evolucionando con el tiempo. Si ahora nos comparamos con otros animales, lo digo porque mucha gente utiliza esta baza de la inteligencia como excusa para comer animales, como diciendo, yo soy humano y soy más inteligente, por ende, puedo comerme el animal que quiera que no sea de mi especie. Pero, los humanos son intocables, ¿no? Como para ellos, quizás, bueno, y los perros, claro, quizás los caníbales son unos locos, obviamente, o, pues, en Corea, pues también son unos locos, ¿no? Por comer perros. Pero, obviamente, se comen animales no por inteligencia, sino por otros motivos que ya he ido hablando y voy a hablar más en el futuro, obviamente. Pero en cuanto a este aspecto de la inteligencia, sí que es verdad que creo que va evolucionando. Es decir, tendríamos que contextualizar la inteligencia según la situación o el escenario. Si nos ponemos nosotros en una isla típico ejemplo, ¿no? En un entorno en donde tenemos que sobrevivir, llámalo isla o llámalo un bosque inmenso o una selva inmensa, y ponemos dos animales, en un humano y otro animal que no sea humano, probablemente el no humano va a sobrevivir unos días más que el humano, sobre todo si no es su hábitat natural. Es decir, si pones un elefante en el Amazonas, pues va a pillar cacho, obviamente, no es su entorno, pero creo yo que si cogemos un humano una mano de a pie, sobre todo de ciudad o de pueblo, igual, y lo ponemos en el Amazonas y ponemos después un elefante o ponemos otro tipo de animal, quizás un lobo, no lo sé. Creo que va a sobrevivir antes el animal no humano, por sus aptitudes en la caza o en sobrevivir o de violencia, está más acostumbrado a aguantar según qué situaciones. Obviamente no vamos a durar mucho ninguno de los dos, pero creo que el no humano va a sobrevivir más. Y siempre, creo que es mucho más acertado la isla desierta, pero bueno, se parecen. Pero en este contexto sí que es verdad que el animal no humano, por su talento innato y su no especialización quizás, y sus aptitudes desarrolladas durante toda su vida para sobrevivir, le va a ayudar a poder sobrevivir en un entorno diferente al que está acostumbrado, pero que requiere también de aptitudes de supervivencia, cosa que, por lo contrario, un humano acostumbrado a la vida cómoda, pues no tendría estas aptitudes. De por sí, quizás esta persona, pues por genética o porque ha leído un montón, o se ha formado mucho, que sé, lo han preparado mucho, um, y no porque no son las lecturas, pues tienes que meterte en el meollo. Pues, bueno, se ha preparado, ¿no? Pues quizás va a sobrevivir. Pero esto sería un caso muy aislado, muy excepcional. La mayoría moriríamos a los pocos días o a las pocas horas, seguro, quizás a los minutos. Pero esto podría ser un tipo de inteligencia, porque la inteligencia que ahora mismo valoramos no serviría para nada en este contexto. Entonces, podríamos decir que quizás la inteligencia, la que tenemos ahora en un contexto de supervivencia en el Amazonas o en una isla desierta, lo que sea, no es inteligencia, porque no nos permitiría adaptarnos para sobrevivir. Cosa que una inteligencia que está mucho más discriminada, ¿no? Que es la supervivencia, la inteligencia que podrían tener otros animales de supervivencia, pues sí que la tienen. Entonces, no sé si se está entendiendo esto, pero para mí sí que habría una diferencia clara. Es decir, saber programar muy bien no te valdría una mierda en un entorno hostil, salvaje. Mientras que saber escalar un árbol
y pelearte con el mono que hay arriba, que estás compitiendo con por la misma fruta o la misma comida, o tener que orientarte, o tener que hacer un hoyo, o tenerte que proteger de alguna forma, o saber utilizar tus armas biológicas, pues un humano de a pie, de ciudad sobre todo, que es donde están la mayoría de ellos, pues no podría soportar, no sabría cómo sobrevivir en este entorno, cómo adaptarse, no podría utilizar su inteligencia podría, pero necesitaría mucho más tiempo. Y no le creo que no tendría suficiente. Podrían haber, evidentemente, como me repetía antes, situaciones o personas que se fueran de la norma, pero la mayoría sí que creo que la palmaría rápido. Entonces, la inteligencia aquí sería diferente, sería superior la de un lobo, o la de un mono, o la de un elefante. Dicho esto, viendo estas dos diferencias claras, es decir, que la inteligencia va evolucionando y tenemos que ir contextualizando la inteligencia, es decir, que no podemos decir que somos más inteligentes nosotros que un perro, por ejemplo, o un cerdo, o una vaca, o un elefante, o un delfín, o un águila, porque depende del contexto. Y es muy egoísta y es de muy ignorante juzgar la inteligencia de cada individuo según el criterio, o sea, contextualizando esta inteligencia solo en el entorno en donde una especie vive, es decir, la humana. ¿No? Todo es muy variable, todo es flexibilidad y relativo. Pero voy a ir un poco más allá, que el mensaje que quería transmitir lo he transmitido, pero voy a ir un poco más allá. Incluso en el contexto de la humanidad, digamos que desde que empezamos como especie sedentaria en el mundo, es decir, hace unos 10, 15.000 años, no sé, cuando se empezó a crear la agricultura y empezamos a construir pues casitas, ¿no? En donde había pues agricultura y nos quedamos allí y ahí es donde pudimos empezar a construir y a joderlo todo, a empezar a alterar el entorno y a manipularlo todo y a condicionar el planeta en sí o las otras especies y otros humanos y humanas, claro. Pero hasta entonces, que es cuando pudimos empezar también a pensar más, ¿no? Teníamos más seguridad, podíamos protegernos, quizás podíamos pensar más en cuanto pues si había algo, un dios o una divinidad o una fuerza superior que lo podía gobernar todo, casi que empezó allí, ¿no? Con el sedentarismo. Pues esto es otro tema que puede tener se puede alargar mucho. Pero sí que es verdad que en este contexto más humano, más relativo a la humanidad, más ligado a la humanidad, la inteligencia incluso también evoluciona. Lo que se requería hace 600 años, que era pues saber caligrafiar muy bien y poder escribir rápidamente, poder copiar rápidamente libros, porque no había la imprenta, no sé cuándo nació la imprenta, quizás hace 1000 años. Yo creo que hace 600 o 700 años no había imprenta y se tenía que hacer todo a mano. Pero no, quizás era 1000, no lo sé. Pero sí que es verdad que las actitudes y la inteligencia que se requería en aquel contexto es diferente al de ahora. Y lo que se pensaba que era inteligencia en aquel momento, quizás era más inteligencia militar o inteligencia, talento, inteligencia quizás más físico, o que también, bueno, esto está un poco entrelazado con las capacidades, ¿no? Pero bueno, y el talento. Pero claro, en aquel contexto lo que se pensaba que era inteligente era otra cosa. Y diré más, no hace falta ir más para atrás. Hace 40 años la inteligencia que se pedía era otra, o lo que se pensaba que era inteligente era otra. Por ejemplo, hace no mucho, pues se pensaba que sí, que la única forma sabia bueno, sabia no lo sé, pero la gente que estudiaba con libros y que leía mucho, era la única forma de aprender o la más eficiente, o lo más aceptado, o la única forma que había también de aprender, que era a base de leer
y escuchar, obviamente, pero no había lo que es ahora el vídeo o las pantallas interactivas. Esto ha abierto otro abanico de posibilidades para las personas que quizás la lectura, aunque muy importante y siempre se tiene que forzarse, bueno, forzarse sí, yo creo que sí, pero bueno, que tener esta disciplina de lectura diariamente, pero es verdad que hay gente que le es más fácil leer que otras. Y que hay gente que le es más fácil aprender a base de ver documentales, otra gente que es a base de escuchar a un profesor, otra que es a base de estar solos con los libros o con la pantalla estudiando. Pero hay un gran abanico de formas de estudio. y, y esto también ha ido evolucionando. O sea, que la gente ahora pueda utilizar YouTube para aprender y estar en casa tranquilamente, concentrándose en su... y no despistándose con otros estudiantes en clase o quizás recibiendo acoso o porque el profesor no se explica muy bien o lo que sea, le cuesta mucho estar atento una hora o varias horas al mismo tiempo. Esta persona pues quizás es mucho más, rinde mucho más en casa, sabiendo que puede acceder a YouTube fácilmente o pues a la información a Wikipedia cuando quiera o a las páginas que quiera, al mismo tiempo que con sus libros y estar en casa pues estudiando. Son formas diferentes de estudiar. Hay gente que explica mucho mejor con un vídeo que en persona, ¿no? También a la hora de enseñar. Hay gente que puede aprender solamente programar, por ejemplo, pues viendo vídeos de YouTube otra vez, o hay gente que necesita un profesor y un guía. Hay una gran variedad de, de formas de estudiar. Y al mismo tiempo, la inteligencia que se requiere ahora es diferente a la de hace tiempo. ¿Por qué? Porque ahora, en parte, todo lo que son... bueno, me repetía, pero lo que son... Los trabajos han ido cambiando. Ahora, si no sabes utilizar un móvil o un ordenador y solo sabes, en este caso, pues leer, o utilizar enciclopedia, no vas a ser muy inteligente en este contexto. Vas a ser bastante inútil porque la vida va, bueno, el trabajo va a ser mucho más, te va a ser mucho más difícil adaptarte o no vas a poder adaptarte y el trabajo será mucho más, quizás para ti será de velocidad cinética y no podrás adaptarte. Mientras que las personas que sean más inteligentes, se hayan podido adaptar mejor a las nuevas tecnologías, pues estarán mucho más adaptadas y en este caso serán más inteligentes o quizás serán consideradas como más inteligentes o con más capacidades para, para desarrollar el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí que es verdad que no solo todo lo que he contado no es solo inteligencia o no inteligencia, todo varía. No es bien toda inteligencia, pero sí, no en el estado puro, no en su esencia, pero sí que en lenguas mundanas, en lo que se entiende como inteligencia de forma mundana, que no es la parte más científica oficial, sí que muchas veces se confunde la inteligencia por todo esto, que a veces es simplemente pues saber utilizar algo, ¿no? Como esta persona es muy inteligente porque lee 50 libros al año, ¿no? Ostras, esta persona es muy inteligente porque tiene 3 carreras. Dices, los estudios académicos ni la masiva lectura son indicios de inteligencia. Sí que es verdad que te empoderan de herramientas, pero ni mucho menos son indicios de inteligencia. Mucha gente lo cree, confunde estos conceptos, entre muchos otros, con inteligencia. Y no, no es inteligencia, es otra cosa. Pero yo me he referido a la inteligencia la más mundana, la más malentendida. Espero que se haya entendido el mensaje. Lo voy a dejar aquí porque quería hacer un vídeo de 5 minutos y mira, casi 15, 14. Bueno, hasta la próxima. Un saludo.